Amalia Carolina Marta García, Linda Joana Olvera Ochoa, Brian Abraham Jaramillo Quintanilla y su servidora Lisette Alessandra Velagracia. El nombre de la asignatura es Economía. El tema que a nosotros nos tocó es 3.4, análisis y rendimientos de los costos. El costo de producción de una empresa puede subdividirse en los siguientes elementos: alquileres, salarios y jornales, la depreciación de los bienes del capital, maquinaria y equipo, etc. El costo de la materia prima, los intereses sobre el capital de operaciones, seguros, contribuciones y otros gastos misceláneos. Los diferentes tipos de costo pueden agruparse en dos categorías, las cuales son costos fijos y costos variables. ¿Cómo se hace un análisis de costo? El alcance de los análisis de costo dependerá de su propósito. Antes de considerar el alcance del análisis, se necesita saber cuáles son las preguntas más importantes que el análisis debe responder. Se necesita saber qué costos se van a analizar. Esto determina qué datos se van a recopilar y cómo serán clasificados. La forma de clasificar y calcular los costos depende de que estos costos se analicen a lo largo o corto plazo. Por ejemplo, si se está intentando decidir cuánto se va a cobrar por un servicio en concreto, se debe determinar primero cuánto cuesta brindar este servicio. Posteriormente, se realizará un análisis de costo a más largo plazo para comprobar si la empresa puede sufrir una pérdida por la prestación de este servicio. Si la empresa en el pasado ha realizado análisis de costos, se deben usar los mismos métodos o técnicas para clasificar los costos. Costos fijos. Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tienen que incurrir la empresa, incluir sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo corto o intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Como por ejemplo, de estos costos fijos se identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguros, la depreciación de la maquinaria y el equipo y las construcciones sobre la propiedad. Costo fijo total. El costo fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de producción, mientras la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad productiva inicial. La empresa comienza las operaciones con su capacidad productiva, que estará determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial y el factor gerencial. Estos son los elementos esenciales de los costos fijos al comienzo de las operaciones. Hay que dejar claro que los costos fijos pueden llegar a aumentar, obviamente si la empresa decide aumentar su capacidad productiva, cosa que normalmente se logra a lo largo plazo. Por esta razón, el concepto costo fijo debe entenderse en términos de aquellos costos que se mantienen constantes dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Más a detalle, pues voy a hablar del rendimiento, y empresarialmente hablando hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una organización. El rendimiento promedio obtenido por todas las inversiones de la compañía se calcula dividiendo el beneficio antes de intereses, pero después de impuestos, entre el valor del mercado de los activos operativos de la empresa. Otro concepto pues de los costos, a diferencia de los gastos, los costos por ejemplo de compra de materias primas generarán probablemente un ingreso en el futuro al ser trasladados y vendidos como producto terminado. Es la suma de los gastos invertidos por la empresa para obtener los recursos utilizados en la producción y distribución del producto o servicio. Esto pues puede ser igual a el costo total puede ser igual a costo fijo más costo variable. Y la definición de costos de producción pues son los rubros que son usados directa e indirectamente en la producción de un bien o servicio. Los costos de producción son directos e indirectos. De esta manera, para la elaboración de las curvas de costos en el corto plazo se involucran los costos fijos.
que costos variables, costos marginales o incrementales. El análisis de costos y el control de estos pues es una función cuyo objetivo es mantener a la empresa en una posición económica satisfactoria. Costos variables. Los costos variables son aquellos que varían al volumen de producir. El costo variable total si se mueve en la misma dirección del nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los elementos más importantes del costo variable. La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso de más materia prima y más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción. Los costos variables son pues aquellos que se varían al variar la producción. Otros refinamientos. El vocabulario económico maneja 4 conceptos de costo derivados del concepto costo total, de gran importancia para el estudio de la teoría de la firma. Esos conceptos son el costo promedio total, CPT, el costo variable promedio, CVP, el costo fijo promedio, CFP, y el costo marginal, CMG. Cada uno de estos conceptos presenta una relación económica muy importante para el análisis del problema de la determinación del nivel de producción de máxima ventaja económica para el empresario, por lo cual se recomienda familiarizarse con la abreviatura convencional aceptada por los economistas importantes para la comprensión del tema. Los costos siguen a la producción, como si una sombra se tratara de las empresas rentables. Se fijan unos objetivos para su producción y sus ventas, ya que cada valor de costo innecesario reduce sus beneficios en esa misma. Los principales costos de una empresa son sus costos fijos, que no varían cuando cambian al nivel de la producción. Los costos variables, que aumentan cuando se elevan el nivel de producción. Los costos totales son iguales a los costos fijos y variables. Entre ellos también está el costo variable, costo marginal, el costo fijo, el costo variable promedio, costo total, medio costo promedio total. ¿Cómo se obtienen? Dividiendo el costo total entre el número de unidades de producciones a cada nivel de producción. Bueno, esto es todo y gracias. Costo marginal. El costo marginal permite al empleado observar los cambios ocurridos en el costo total del producto al emplear unidades adicionales en los factores variables de la producción. El costo marginal es, por lo tanto, una medida de costo adicional incluido como consecuencia del aumento del volumen de producción. El costo marginal se define como el costo adicional adquirido como consecuencia de producir una cantidad adicional de producto. Si se aumenta el volumen de producto de una unidad, el costo total aumentará. El aumento absoluto del costo total, el cambio absoluto del costo total entre el cambio absoluto de la producción. Costo promedio total. Le indico que al presentario del costo de producir una unidad del producto para cada nivel de producción, obtendrá la combinación más eficaz de los factores de producción. Se obtiene matemáticamente, dividiendo el costo total entre el número de unidades producidos a causa de un nivel de producción. Costo variable promedio. El costo variable promedio nos indica cuando el punto más bajo de la curva, el máximo nivel de producción de máxima eficacia productiva de los factores variables, y cuando ésta asciende, señala la reducción de eficacia productiva, que tiene lugar al aumentar la producción mediante el empleo de unidades adicionales de los factores variables, mientras se mantiene fija la capacidad productiva de la empresa. Costo fijo promedio.
indica que el costo fijo por unidad se reduce a medida que aumentamos la producción. Al distribuir un valor fijo entre un número mayor de unidades producidas, el costo fijo por unidad tiene que reducirse. Gracias.